Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva Open Lecture de la Facultad de Ciencias Empresariales, que creo que es la tercera exclusivamente organizada por la facultad, pero que también tuvimos otra en conjunto con la UQ Business School. Así que bueno, es muy bueno continuar con estas dinámicas que, bueno, que saben que entendemos que son bien relevantes también para la formación, para no solo atender a los temas curriculares, sino atender a los temas centrales de lo que pasa a nivel internacional. Y vaya si esta Open Lecture que se llama Brexit, el proceso y las implicancias para la región, es un tema que tiene una repercusión internacional. Y veo acá muchas caras, además de alumnos, que demuestra el interés que esta conferencia, que tenemos el gusto de que nos la va a dar la persona más calificada para hablar en este momento en Uruguay del Brexit, porque, bueno, como saben, es el embajador Ian Dudy, que es el embajador de Reino Unido en Uruguay, y por supuesto, bueno, en estos días muy reclamado por todas las universidades y todos los que nos interesan seguir estos temas, porque, bueno, lo que está ocurriendo con el proceso del Brexit no para, porque, bueno, recientemente tenemos la información, saben que la primera ministra británica anunció su renuncia y tiene que ver obviamente con todo lo que va a ocurrir en este proceso del Brexit, que no sabemos para dónde sigue, cómo sigue y qué impactos tiene para la región, para nuestra región. Entonces, algo nos podemos imaginar, pero bueno, esto es bien complejo y el embajador va a hacer un esfuerzo en una conferencia de 45, 50 minutos, explicarnos este proceso tan complejo. Voy a leer brevemente su currículum, porque su currículum es, como se podrán imaginar, muy profundo. Ian Dudy asumió el puesto de embajador para la República Oriental del Uruguay en octubre del 2016. Se incorporó al servicio diplomático en el año 2000 y ha desempeñado varios roles en Londres y en el exterior. El más reciente como consejero político y director de política, derechos humanos y prensa en la misión británica ante la ONU en Ginebra. Anteriormente se desempeñó como subdirector de la Oficina de Propiedad Intelectual del Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades. También ha trabajado en Buenos Aires como oficial de Política y Comercio en la Embajada en Buenos Aires. Bueno, y además es un embajador muy activo en Uruguay, entonces, y además muy activo en redes también. Hasta públicamente ha pedido que le recomienden dónde comer el mejor chivito y recibió una cataratas de respuestas en Uruguay, así que bueno, todos ustedes lo conocen muy bien. Antes de darle la palabra a él, quiero ver algunos detalles logísticos, decirles a los que son alumnos, por supuesto, que tienen que llenar el talón que les dieron en la entrada, donde pone grupos tienen que poner la asignatura. Eso es bien relevante para nosotros después contabilizar la falta. Los que, por supuesto, no son alumnos, estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado. Y sí, es importante también que tengan en cuenta que hay un código QR para que con el celular nos hagan las preguntas a medida que el embajador va avanzando en su conferencia. Después, al final de la charla, nosotros ya tenemos sistematizadas todas las preguntas y las vamos a leer al embajador y vamos a intentar responder todas si nos da el tiempo. ¿Les parece bien? Así que sin más, y bueno, y con muchas ganas de escucharlo, le doy la palabra al embajador Ian Dudy. Gracias, embajador, por acompañarnos. ¿Me escucha? Sí. Bueno, gracias. En primer lugar, gracias a Ignacio y gracias por invitarme hoy. Mi nombre es Ian Dudy. Hace 2 años que estoy trabajando en Uruguay como el embajador británico. Así que mi objetivo hoy es explicarles cómo surgió el tema del Brexit y explicarles el proceso hasta hoy. Y le digo hasta hoy porque, bueno, estamos en un punto de inflexión en el Reino Unido. Así que lo que puedo explicar es la política del gobierno actual, pero es posible que en las próximas semanas la política va a cambiar. Así que, bueno, luego yo puedo darles algunos comentarios sobre eso. Antes de empezar, yo creo que es importante aclarar una cosa, es que yo soy embajador de carrera, no soy embajador político.
Así que yo tengo que representar cualquier gobierno británico que sea electo. También, si hay un cambio en el gobierno o un cambio en la política durante mi puesto en Uruguay, tengo que representar ese gobierno o esa política. Bueno, empezamos con la presentación. Así que, bueno, primero me gustaría explicar un poco cómo hemos llegado al Brexit. Bueno, no hablo mucho de David Cameron hoy en día, pero él fue el primer ministro electo en 2010. Pero no tuvo una mayoría parlamentaria, que es raro. O sea, normalmente los gobiernos británicos están electos con una mayoría parlamentaria. Él no tuvo mayoría, así que tuvo que hacer un acuerdo con un partido del centro pequeño que se llama Los Liberales, que es el partido más en favor de relaciones fuertes, vínculos fuertes con los europeos. Así que David Cameron es del Partido Conservador centro-derecho, que tradicionalmente es el partido más euroscéptico en el Reino Unido, pero en 2010 no tuvo mayoría parlamentaria. Así que en 2015 él ganó las elecciones con una mayoría parlamentaria. Y desde ahí la política del Partido Conservador cambió. Así que en el manifiesto de ese gobierno electo en 2015 hay 3 puntos importantes con respecto a la Unión Europea. En primer lugar, el primer ministro quería llegar a un acuerdo con la Unión Europea para frenar la integración política. Es decir, que hemos alcanzado una posición de comodidad y no queremos avanzar más. O sea, queremos quedarse con lo que ya hemos acordado con Bruselas. En segundo lugar, un punto importante en el manifiesto escrito antes de las elecciones era ofrecer al país un referéndum. También una cosa importante en el Reino Unido es que no tenemos muchos referéndums. Yo viví en Suiza y cada 2, 3 veces por mes había referéndums sobre una nueva autopista, un nuevo aeropuerto, un nuevo puente, cosas bastante técnicas. Así que ofrecer a un país un referéndum es algo que pasa una vez en generación en el Reino Unido, pero fue escrito en su manifiesto. También es importante tomar en cuenta que la política del gobierno británico y del David Cameron era ofrecer al país un referéndum, pero quedarse en la Unión Europea. Así que la política de David Cameron era luchar para quedarnos en la Unión Europea. Así que, como todos saben, tuvimos un referéndum en 2016. Y eso fue la pregunta planteada al pueblo británico. ¿El Reino Unido debería continuar siendo parte de la Unión Europea o debería abandonarla? ¿Qué le parece? Una pregunta bastante sencilla, ¿no? Bastante fácil de entender, sí o no. Así que, el desafío con un referéndum es plantear una pregunta que todo el pueblo puede entender. Pero si estamos viendo esa pregunta 3 años después, para mí el problema con la pregunta es que no dice cómo deberíamos salir de la Unión Europea. Así que la respuesta era sí o no. Y ¿cuál fue el resultado del referéndum? Como ustedes saben, fue un voto muy parejo, o sea, una pequeña mayoría en favor del Brexit, casi 52%, y lo que está representando en amarillo para quedarse en la Unión Europea. Y en el mapa se puede ver la diferencia en el país. Así que, una pequeña clase geográfica. El Reino Unido son 4 países: Irlanda del Norte, y ahí, Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra
y Gales. Tenemos una población de 65 millones de personas. La gran mayoría de esa población vive en Inglaterra. Así que Inglaterra tiene un peso muy grande en todas las elecciones porque es la región más poblada. Como se puede ver directamente en ese mapa, en Escocia había una mayoría clara en favor de quedarse en la Unión Europea. En Irlanda del Norte, una división. En Gales, una mayoría en favor. En Inglaterra, en favor del Brexit. Y en Inglaterra, una mayoría en favor del Brexit. Capaz que hay una excepción, y no se puede ver directamente muy bien en ese mapa, es en Londres, la ciudad más grande de Europa, casi 10 millones de personas, una mayoría en favor de quedarse en la Unión Europea. Hay que tomar en cuenta que Londres es la ciudad más diversa, con mucha inmigración, mucha población étnica, así que, pero en la gran parte de Inglaterra, una mayoría en favor del Brexit. Y el voto en Inglaterra, en el Reino Unido, no es obligatorio. Así que en las elecciones generales estamos hablando de una tasa de participación de alrededor del 65%. Así que en ese referéndum, una participación de más de 65 es una buena tasa de participación. Así que había mucho interés en participar en ese referéndum. Bueno, David Cameron perdió el referéndum y renunció de su puesto. Así que Theresa May asumió como primer ministro en 2016. Ella llamó una elección general el año siguiente, en 2017, pensando en obtener una mayoría parlamentaria. Pero lo que pasó fue el revés. O sea, ella perdió su mayoría en el Parlamento británico. Así que el gobierno británico, bueno, el Partido Conservador, tenía que acordarse una coalición con un partido pequeño de Irlanda del Norte. El partido pequeño que se llama Democratic Unionist Party, que es uno de los partidos más en favor de la Unión Británica y contra una unión con Bruselas. También, así que el mismo año en que ella perdió la elección o la mayoría parlamentaria, ella anunció formalmente nuestra salida en escrita a Bruselas. Así que en marzo de 2017, anuncio oficial de nuestra salida de la Unión Europea. Y bueno, hay muchos británicos hoy en día hablando de ese famoso párrafo del Tratado de la Unión Europea, artículo 50, que dice esto. Así que la única referencia de la salida de un país de la Unión Europea estará ahí, artículo 50. Todo Estado miembro puede decidir salir de la Unión según sus requisitos constitucionales. Bueno, yo creo que cuando el tratado fue negociado, fue firmado, no fue previsto que un país iba a salir de la Unión Europea. Así que, bueno, ustedes muchos son expertos en temas internacionales, algunos abogados. ¿Qué le parece esa frase? Bastante ambiguo, ¿no? Así que, bueno, ese es el tema que tenemos. No hay un sendero claro, bien escrito, para salir de la Unión Europea. Y tampoco Bruselas quieren diseñar un sistema que adelanta los otros países de salir de la Unión Europea. ¿Dónde estamos en las negociaciones? Bueno, hay dos partes en las negociaciones. La primera parte es negociar nuestra salida. Y hay 3 puntos fundamentales en la primera ronda.
Ciudadanos, presupuesto y Irlanda del Norte. Y estamos ahí, en esa ronda, el primer negociación. Todavía no hemos empezado la segunda negociación, que es, luego de nuestra salida, llegar a un nuevo acuerdo comercial y político con Bruselas, como país tercero, ¿no? Así que, bueno, en la primera ronda, la primera negociación, 3 puntos. Primero, ciudadanos. Es un punto muy importante en las negociaciones porque hay alrededor de 1 millón de británicos viviendo en los 27 países de la Unión Europea. Hay 3.5 millones de europeos viviendo en un solo país, el Reino Unido. Así que se pueden ver directamente los números, ¿no? Y no hay un equilibrio entre los británicos en el continente y los europeos que viven en el Reino Unido. Así que eso fue un punto importante, pero al final Londres decidió de ofrecer a todos los europeos que ya están instalados en el Reino Unido para trabajar, vivir, estudiar, que podían seguir viviendo sin trámites en el Reino Unido. Así que eso fue bastante difícil para el gobierno tragar, pero fue un punto muy importante para Bruselas. Segundo tema es el presupuesto. El Reino Unido es uno de los países más grandes en la Unión Europea, un país bastante rico en comparación de los otros, con una contribución al presupuesto europeo importante. Estamos hablando de alrededor de 17-18%. Así que cuando salimos no estamos pagando ese presupuesto, pero ya hemos ya estamos comprometidos con algunos proyectos de largo plazo. Así que lo que hemos acordado con Bruselas es un pago de divorcio, digamos, de alrededor de 35.000 millones de libras esterlinas, o sea, más de 40.000 millones de dólares, pero durante un plazo de 15 años. También bastante difícil aceptar, pero acordado entre Londres y Bruselas. Y el tercer punto, Irlanda del Norte. Bueno, yo voy a volver a eso porque es un punto importante, bastante técnico, pero creo que es donde estamos trancados hoy en día en el Parlamento. Yo creo que es importante destacar que hay 2 negociaciones. Primero salida y luego un nuevo acuerdo comercial y político. Pero todavía estamos en la primera parte. Bueno, vamos al grano. La frontera con la República de Irlanda. Bueno, en primer lugar es importante explicar que son 2 países distintos, ¿no? La República de Irlanda y Irlanda del Norte. Como se puede ver en el mapa, el Reino Unido no es una isla. Tenemos una frontera física entre Irlanda del Norte y la República. ¿Por qué es importante? Bueno, si sos miembro de la Unión Europea, sos miembro de la Unión Aduanera y también del mercado único. Y eso implica que todos los bienes y servicios pueden pasar por una frontera sin chequeo, sin policía, sin trámites, sin pasar por la aduana, o sea, libre circulación. Y en el mercado único de la Unión Europea hay 4 principios fundamentales: libre circulación de bienes, servicios, capital y gente. Así que, por un lado, la Unión Europea quiere proteger la integridad de su unión aduanera. O sea, cuando salimos de la Unión Europea somos un país tercero, así que tenemos que pagar las tarifas y los aranceles que corresponden como si fuéramos otro país tercero, como Uruguay, Argentina, Brasil. Y también la Unión Europea quiere imponer una frontera, ¿no?, para proteger su seguridad, su mercado único.
Al mismo tiempo, para volver con una frontera física dura en el norte de Irlanda no es aceptable para Londres. Queremos seguir con la libre circulación de bienes, comercio, servicios y gente entre la República y el norte de Irlanda. Así que una propuesta de la Unión Europea era tratar todo la República y el norte de Irlanda como si fuera un país único, un territorio único, un mercado único. Bueno, eso hasta ahora no es aceptable para Londres y el Parlamento británico. Y también para los partidos políticos en Irlanda del Norte. Hay que tomar en cuenta que el gobierno actual está en coalición con un partido de Irlanda del Norte que es más a favor de una unión fuerte entre Irlanda del Norte y Londres. Es decir, que no van a aceptar ningún tratamiento especial o distinto de los otros países del Reino Unido. Así que, bueno, por un lado los británicos no quieren una frontera, por otro lado los europeos tampoco, pero quieren proteger su mercado único y su unión aduanera. Así que tenemos una dificultad, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, como ustedes saben, tuvimos un conflicto grande, actos de terrorismo, y hace 20 años hemos terminado con ese conflicto con un acuerdo de Good Friday, de Viernes Santo de 98, que fue negociado por Bill Clinton y todos los partidos políticos de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que finalizó 30 años de una guerra civil. Y bueno, un parte fundamental de ese acuerdo era eliminar todas las fronteras físicas, todos los chequeos por la policía. Así que para el gobierno británico es fundamental que no volvamos a esa situación. No solamente por razones europeas o por razones comerciales, más que nada por proteger ese acuerdo y poner fin a un conflicto que fue horrible para nosotros. Así que al mismo tiempo, bueno, aunque no nos parece mucho en Europa, hay 30.000 personas cruzando esa frontera todos los días y no queremos imponer nuevas barreras. Así que, bueno, ¿cuál es la política del gobierno británico hoy en día? Bueno, en primer lugar, no a la unión aduanera, es que tenemos, si sos miembro de la Unión Europea, bueno, es parecido como Mercosur, no podés negociar acuerdos comerciales con países terceros. Así que la política del gobierno es tener nuevos acuerdos comerciales. Así que la única manera de hacerlo es salir de la unión aduanera. También la política es no al mercado único. ¿Por qué? Porque el gobierno británico quiere controlar la inmigración. Y otra política clara era evitar una frontera dura en Irlanda del Norte. Y preparar al país para todos los resultados, incluyendo la posibilidad que seguimos sin acuerdo. Pero hace poco el Parlamento británico aprobó una ley, un proyecto de ley, para frenar la posibilidad que el gobierno salga de la Unión Europea sin acuerdo, sin tener el permiso del Parlamento. Así que el Parlamento puso otra barrera
al gobierno otro control contra el gobierno británico. Así que no tiene tanta flexibilidad como otros gobiernos porque no tiene mayoría parlamentaria y también hay un ley que ya fue aprobado por el Parlamento de evitar una salida sin acuerdo. Bueno, hablando un poco del timeline, para resumir dónde estamos, bueno, lo que pueden ver es, bueno, desde 2016 hasta 23 de mayo, elecciones europeas. Así que en enero, febrero, la primera ministra trató varias veces de llegar a un acuerdo con Bruselas. Llegó a un acuerdo, puso el acuerdo sobre la mesa en el Parlamento y fue rechazado 2 veces y estaba a punto de ponerlo de nuevo en el Parlamento la semana pasada, pero con una alta posibilidad que iba a ser rechazada por tercera vez. Así que también tuvimos que participar en las elecciones europeas el 23 de mayo. 23 en el Reino Unido, pero ayer para muchos países europeos, así que los resultados salieron solamente hoy anoche. Hasta que salgamos de la Unión Europea, tenemos la obligación por ley de participar en las elecciones. Así que aunque el gobierno británico no quería participar en las elecciones, no era otra posibilidad de evitarlo. Y bueno, para los que están interesados, para el Reino Unido, los resultados de anoche fueron bastante claros para el partido que se llama Brexit Party, que es un partido completamente nuevo. El Brexit Party ganó 29 de los 73 asientos, o sea, con un voto de más del 30%. Los liberales, el partido centro más en favor de relaciones cercanas con Bruselas, 20%, el Partido Laborista, la oposición, 14%, el Partido Verde, los Greens, 12%, que es altísimo para el Reino Unido, y el Partido Conservador, 9%, el peor resultado en toda su historia. Así que lo que se puede ver de esos números es que el país queda bastante dividido, o sea, 50% en favor de partidos, a partidos que quieren el Brexit y la mitad votando para partidos que quieren quedarse en la Unión Europea. Y también fue un resultado negativo para el gobierno y una de las razones por la cual Theresa May renunció su cargo hace poco. ¿Qué significa Brexit para el Reino Unido y el mundo? Quiero explicar algunos puntos porque pase lo que pase con Brexit, nuestra política a nivel internacional, multilateral, no va a cambiar. Seguimos siendo miembros de la ONU, seguimos siendo miembros del Consejo de Seguridad. Eso es un punto acordado por todos los partidos políticos en el Reino Unido. Seguimos miembros de la OTAN, de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. También es un punto fundamental para todos los partidos políticos. No es un tema de la izquierda ni derecha en el Reino Unido, todos los partidos están en favor del libre comercio. Y me gustaría destacar que es un poco distinto. Hay muchos que dicen que lo que está pasando en Estados Unidos con la elección de Trump y el tema de Brexit, es muy parecido. Lo que veo es que hay una clara diferencia entre la política de Estados Unidos hoy en día y del Reino Unido con respecto al libre comercio. O sea, seguimos siendo
miembro de la OMC y apoyando el sistema internacional basado en reglas. Así que no queremos ver una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Seguimos respetando las normas y las reglas de la OMC. Seguimos siendo miembros del G7 y con la ayuda humanitaria somos el único país en el mundo que cumple con el requisito de la ONU de cumplir con ayuda humanitaria de 0.7% de nuestra PBI. ¿Qué significa el Brexit para América Latina? Bueno, como ustedes saben, tradicionalmente el Reino Unido fue un gran inversor en América Latina, especialmente en Uruguay y Argentina hace un siglo. Pero es verdad que en los últimos 50 años no tenemos el mismo peso que teníamos. Y hoy en día países como Alemania, España, Francia tienen un peso más grande que el Reino Unido. Pero en los últimos 2-3 años nuestro enfoque ha cambiado un poco más, dirigido a los mercados emergentes y bueno, que no son países europeos. Estamos hablando de China, India, otros países como Perú, Chile. Así que hace poco hemos abierto nuevas embajadas en la región y este año y bueno, hace un año reorientarnos a América Latina con más recursos en la región. Y queremos tener nuevos acuerdos de libre comercio, no solamente con los países emergentes, sino también con bloques como Mercosur, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos que me preguntan sobre el tema de los ferrocarriles y los frigoríficos. Y un punto para destacar es que la economía británica cambió mucho en los últimos 50 años. No somos una economía de producción, o sea, hoy en día 80% de nuestra PBI viene de servicios. Así que esa es nuestra fortaleza hoy en día. ¿Qué significa todo eso para Uruguay? Bueno, hablando de los números, hoy en día tenemos un comercio de alrededor de 300 millones de dólares. Si incluimos en ese número todos los bienes que pasan por los puertos de libre comercio, el Free Trade Zone y Zona Franca, es el doble. Así que hay alrededor de 300 millones de bienes que pasan por los puertos de Zona Franca. Bueno, lo que exportamos desde el Reino Unido a Uruguay son hidrocarburos, farmacéuticos, alta tecnología, el famoso whisky, maquinaria. Y del lado uruguayo al Reino Unido, bueno, materia prima, carne, lana, cítricos, vino. En los últimos años el software está desarrollando como un sector nicho, pero importante. Pero la gran parte de la exportación uruguaya al Reino Unido sigue siendo materia prima. Así que yo veo mucha compatibilidad entre la oferta uruguaya y la oferta británica. Tenemos una población que en los próximos años va a llegar a tocar 70 millones de personas. No tenemos suficiente comida para autoabastecernos. No tenemos una producción agropecuaria. Hace siglos que estamos importando toda nuestra comida. Así que dependemos de países con un sector agropecuario fuerte. Pero la pregunta que tengo para Uruguay es, bueno, ¿quién es su competidor en el mundo, no en la región, en el mundo para países como el Reino Unido que necesitan importar materia prima?
Y así que no es solamente Argentina y Brasil, sino también es Australia, Nueva Zelanda. Bueno, un punto técnico, pero hay cuotas especiales que Uruguay tiene con la Unión Europea. Y bueno, uno de los más famosos es el Hilton para la carne uruguaya que se puede exportar al Reino Unido con aranceles preferidos, que incluye un parte con 0 aranceles. Así que lo que estamos haciendo en Ginebra, en la OMC, hoy en día, es tratando de proporcionar lo que va a la Unión Europea y lo que queda con el Reino Unido. Así que estamos en estas discusiones. Nuestra promesa a países terceros como Uruguay es que ningún país debe ser afectados, dañados por nuestra decisión de salir de la Unión Europea. Así que en total, la cuota que Uruguay tiene hoy en día a los 28 países sigue siendo igual para los 27 y el Reino Unido, pero lo que estamos discutiendo con los socios europeos es cómo podemos proporcionar esa cuota. Ya sabemos que es una cuota importante para Uruguay porque tiene mucho valor agregado. Bueno, para terminar, hace poco hemos publicado nuestra estrategia industrial porque pase lo que pase con Brexit, el gobierno británico piensa que los países desarrollados van a enfrentar los mismos desafíos globales. No estoy hablando en los próximos 2 años, pero de los próximos 20 y 30 años. Así que en nuestra estrategia industrial, esos 4 puntos fueron publicados y mencionados como desafíos que van a tocar muchos países, incluyendo mi país. Y creo algunos pertenecen a Uruguay también. Así que si estamos hablando de una población envejecida, bueno, la generación de mis abuelos se jubilaron a los 60 y murieron tipo a los 65. Ahora, para un niño nacido hoy en día en el Reino Unido, tiene la esperanza de vida de casi 87 años. Y todavía se pueden jubilar en el Reino Unido a las 65. Así que, ¿cómo vamos a afordar ese sistema de jubilación con una expectativa de vida que está creciendo año y año? ¿Cómo vamos a ofrecer a la población mayor un sistema de salud que es afordable para todos los contribuyentes? ¿Cómo vamos a mantener nuestro sistema de salud pública que es gratis para todos? ¿Cómo vamos a cambiar nuestro sistema de trabajo para alentar que la gente mayor pueda participar sin perjuicio en el sector laboral? Es un desafío grande para Europa y creo que para Uruguay también. Hablando de la inteligencia artificial, bueno, hace poco la BBC publicó una historia que en los últimos 3 años el Reino Unido ha perdido 1,5 millones de puestos de trabajo a causa de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo han creado 1,5 millones de puestos nuevos gracias a la inteligencia artificial. Así que el desafío para todos los países es cómo podemos atacar ese desafío y también tener ventajas del uso de inteligencia artificial. Bueno, para darles un ejemplo concreto, si te vas hoy en día al aeropuerto de Krakow, hay puertas electrónicas para hacer scanning del pasaporte. Bueno, ese no es el futuro, está pasando hoy en día. Así que es un desafío para muchos gobiernos, cómo se pueden abrazar
las oportunidades de la inteligencia artificial y al mismo tiempo seguir capacitando la población para aprovechar de esas oportunidades. Crecimiento sostenible, no hablamos del climate change o green issues en Inglaterra y en Londres, hablamos de crecimiento sostenible porque necesitamos el crecimiento para afordar el sistema de salud para una población envejecida, pero al mismo tiempo queremos un crecimiento que no dañe el planeta. Así que, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre el crecimiento y la protección al ambiente? Y por último, la futura de la movilidad y el transporte. Así que para darles un ejemplo, autos sin conductor. Eso va a cambiar completamente la forma de vivir, especialmente en las grandes ciudades, la forma de construir casas, viviendas, oficinas, la forma en que trabajamos y, bueno, ya tenemos algunos autos sin conductor en el Reino Unido, pero pensamos en los próximos 5 o 10 años va a ser bastante común. Así que, ¿cómo vamos a enfrentar ese desafío? Abrazar las oportunidades también, pero tiene una implicación también para el sector automotriz. Así que, en resumen, pase lo que pase con Brexit, seguimos siendo europeos. O sea, no vamos a salir del continente, vamos a salir de la Unión Europea. Queremos seguir siendo amigos con nuestros aliados europeos, pero al mismo tiempo con un enfoque más a los mercados emergentes y seguimos siendo uno de los países con una visión global, así que apoyando un sistema internacional basado en reglas, apoyando la ONU. Así que nuestra posición en temas multilaterales no va a cambiar. Y seguimos siendo un país a favor del libre comercio. No sé qué va a pasar en las próximas semanas. Así que la primera ministra renunció para dejar su puesto el 7 de junio. Así que en junio tenemos una nueva elección para liderar el Partido Conservador. Ese es el partido que gana las elecciones en el Reino Unido. No tenemos un presidente, así que es el partido con mayoría que tiene el derecho de elegir un nuevo líder sin tener una elección general. Así que hasta hoy hay 9 candidatos para liderar el Partido Conservador. Y bueno, el desafío para las próximas semanas, meses, para el nuevo líder conservador va a ser definir la política sobre Brexit. Hay varios matices, un Brexit light, un Brexit duro, pero ese es el desafío para el próximo primer ministro. Siempre tratamos de publicar lo que podemos publicar en las redes de la embajada, así que si quieren saber más, en más detalle lo que está pasando, por favor, seguirnos. Y bueno, yo voy a dejarlo ahí y abierto a unas preguntas. Un aplauso para el embajador, muchas gracias. Me dicen que sí hay varias preguntas. Ahora María las va a cargar en la computadora para ir haciendo las preguntas. Pero bueno, yo tengo una mientras se avanza técnicamente. Bueno, una de las opciones que está manejando la primera ministra británica es la posibilidad de hacer un nuevo Brexit, con lo que esto conlleva en cuanto a la polémica, ¿no? Y esta discusión también tiene que ver con algo que ha estado bastante en debate,
bueno, es que muchos que votaron por irse de la Unión Europea quizás simplificaron una decisión tan compleja, que es algo que creo que fue, Ian, lo que quisiste decir con esa pregunta, que no se dice cómo salir, sino es fácil decir sí me quiero ir, pero con la complejidad. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué opciones, o sea, qué posibilidades reales hay de que se pueda realizar otro referéndum para cortar la decisión de irse de la Unión Europea? Bueno, estamos en 2019, así que el referéndum tuvo lugar en 2016, así que es verdad que hay frustración por el pueblo británico por no finalizar el debate sobre Brexit. Así que hemos visto los resultados de esa frustración con los resultados de ayer, porque los dos grandes partidos, el Partido Laborista y Conservador, tuvieron muy malos resultados. Se habla mucho de un segundo referéndum. Tampoco es la política hoy en día del Partido Laborista en la oposición oficial. Y hay que tomar en cuenta que el tema de Brexit no es un tema de izquierda contra derecha. O sea, hay varias regiones en el norte de Inglaterra que han votado para Brexit y son los barrios más laboristas, digamos, más de clase trabajador, de votantes tradicionalmente laboristas que quieren salir de la Unión Europea. Y, por el otro lado, en el Partido Conservador hay una división también, o sea, hay una parte que es siempre había una parte muy escéptico, y otra parte que quieren mantener vínculos fuertes con Europa. Hablando de un segundo referéndum, todos podemos especular, no es el deber de un embajador especular, pero hay que tomar en cuenta, como les expliqué, que no tenemos muchos referéndums en el Reino Unido, o sea, es una vez en generación. Así que para pedir un segundo referéndum es políticamente difícil para todos los partidos políticos, porque, aunque el voto fue parejo, todos los partidos antes del referéndum dijeron que iban a respetar el voto. Así que en una democracia, si ofreces un referéndum, hay que respetar el voto. Y como hemos visto con los resultados de ayer, no es claro que hay una mayoría de cada lado si tenemos otro referéndum. O sea, no es claro, en mi opinión, que va a salir una gran mayoría en favor del Brexit o en favor de quedarse en la Unión Europea. Perfecto. Voy a acercarme aquí para pasar con el aparatito, que supongo que esto funciona así. Bueno, debido al inicio de Brexit y los resultados del Parlamento Europeo, ¿cree que puede, en un periodo de mediano plazo, provocar que otros miembros abandonen la Unión Europea? Qué pregunta. Hemos visto en las elecciones europeas ayer que algunos partidos nacionalistas han ganado, pero también muchos partidos del centro, así que no hay mensaje claro de esas elecciones. Yo creo que es una preocupación para Bruselas. No quieren que la salida del Reino Unido alienta a otros países de hacer lo mismo. Es verdad que el Reino Unido siempre era uno de los países más euroescépticos en la Unión Europea. Así que en el mediano plazo no creo, pero veremos. Una vez que el Brexit sea real, ¿cómo afectaría al Reino Unido en cuanto a políticas migratorias, sobre todo en relación a países árabes y de la India? ¿Afectaría a largo plazo su soft power? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que,
cuando salgamos de la Unión Europea, tenemos la libertad de diseñar nuestro propio sistema de inmigración y como todos los países del mundo, tenemos que satisfacer nuestras obligaciones internacionales con respecto a los refugiados, pero al mismo tiempo necesitamos mano de obra, o sea, tenemos una población envejecida, así que dependemos mucho de la inmigración para mantener, por ejemplo, nuestro sistema de salud pública, depende completamente de la inmigración. Así que no veo ningún cambio con respecto a la inmigración de países árabes o de India. ¿Afectaría a largo plazo su soft power? Bueno, espero que no. Yo creo que tenemos una historia muy larga, una cultura fuerte, y con respecto a soft power, no creo que eso va a dañar, que el tema del Brexit va a dañar el Reino Unido en ese respecto. ¿Cuáles son las expectativas de acuerdos comerciales con la Unión Europea posteriores al Brexit? De hecho, cuando en el 2016 se da el resultado del Brexit, yo estaba en China con unos académicos que de cierta forma festejaron, entre comillas, por favor, festejaron, o sea, vieron muy bien este resultado porque veían la posibilidad de acercarse comercialmente al Reino Unido, lo que les es bastante más difícil con la Unión Europea en conjunto. Bueno, también no es ningún secreto que siempre éramos uno de los países más en favor del libre comercio. Bueno, la gran parte de la economía británica depende de los servicios hoy en día. No tenemos producción en base de bienes manufacturados como otros países de la Unión Europea. Así que con respecto a la Unión Europea, sí, después de negociar nuestra salida, tenemos la obligación de negociar un nuevo acuerdo comercial. Y yo creo que hoy en día los europeos tienen exportan más al Reino Unido que nosotros exportan al Reino Unido, así que ellos tienen la ventaja. Así que, en mi opinión, las empresas francesas, alemanas necesitan seguir vendiendo sus productos a los británicos. Así que yo tengo fe y yo tengo esperanza que es posible llegar a un nuevo acuerdo comercial. ¿Qué sucede con Gibraltar? Bueno, en forma muy corta, nada. O sea, la posición británica sobre la soberanía de Gibraltar es muy clara. El tema de la disputa con España es algo bilateral y no va a tener mucho impacto, mucho peso en las negociaciones. Hay mucha especulación sobre eso, especialmente en la prensa amarilla, pero yo no veo ningún impacto. El ejemplo Brexit dado por Reino Unido puede ser imitado por algún otro país. Bueno, esto ya lo respondió, por ejemplo, Italia, de cierta forma el embajador ya lo respondió. ¿Qué tanto influyó la xenofobia en la decisión del Brexit? Bueno, yo no acepto esa palabra de xenofobia, pero es verdad que en algunas regiones de Inglaterra, especialmente Inglaterra, hay una parte de la población que se siente afectado, dañado por el tema de globalización, ¿no? O sea, para perder una industria, para perder un planta de producción que se ha mudado a China, por ejemplo. Así que el tema de globalización también toca al Reino Unido, así que en algunas regiones hay un cierto rechazo a la globalización. Considerando que Escocia expresó la intención de permanecer en la Unión Europea, ¿el Brexit puede derivar en la salida de Escocia del Reino Unido? Buena pregunta. Bueno, aunque le dije que un referéndum es algo
muy excepcional. Es verdad que en 2014 tuvimos otro referéndum, solamente en Escocia, no en todo el Reino Unido, sobre la independencia de Escocia. Y en ese referéndum había una clara mayoría en favor de quedarse en el Reino Unido. Pero como ustedes han visto en el mapa, una clara mayoría de los escoceses que quieren quedarse en la Unión Europea. Pero lo que fue interesante ayer en las elecciones europeas es que el Partido Nacionalista de Escocia no ganó una mayoría completa en Escocia. Yo no puedo hablar por los escoceses, mi pareja es escocés, capaz que yo tengo que hablar directamente con él, pero yo creo que también hay cierta frustración por todo el pueblo británico sobre referéndum, elecciones, frustración a los políticos. Así que un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia puede ser en el largo plazo, pero yo no veo ningún entusiasmo ni en Londres y ni con los otros partidos políticos en Escocia sobre eso. El Reino Unido, creo que quedan dos más o una más. ¿El Reino Unido está dispuesto a comprar productos con valor agregado o solo materia prima? Justo fue la palabra que utilizó el embajador, materia prima, por eso le preguntan esto seguramente. Bueno, ojo que el software que lo está comprando el Reino Unido no es una materia prima, ¿no? Bueno, hablando de negociaciones sobre el libre comercio, hay que poner todos los sectores sobre la mesa, ¿no? Así que productos con valor agregado es importante para los países emergentes también. Yo sé que de nuestro lado lo que es importante es acceso al mercado de servicios, así que hay que poner todos los sectores y negociar cada uno por uno, pero en total tiene que ser un acuerdo que es que tiene éxito para ambos lados, ¿no? O sea, no estamos tratando de conseguir nuevos acuerdos comerciales que solamente beneficien al Reino Unido, porque si es el caso, el Mercosur, por ejemplo, no va a firmarlo. Y creo que la última, ¿qué sentís como hincha de Tottenham llegar a una final de la Champions? Creo que esto es una buena pregunta de cierre. Bueno, muy feliz. Como les expliqué, estamos saliendo de la Unión Europea, pero no estamos saliendo de la Europa, no estamos saliendo de la Liga Europea, del Champions League, así que los clubes británicos siguen jugando en el Champions League, pase lo que pase con Brexit. Muy feliz como hincha de Tottenham, no voy a especular sobre el resultado contra el Liverpool. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso para el embajador.